El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos le dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús le respondió: si Moisés le dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó, los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanas y hermanos, vemos en la primera lectura cómo la constitución matrimonial, con todos sus fundamentos, trasciende cualquier desarrollo cultural posterior, cualquier inquietud teológica o filosófica o antropológica. La fundación original del matrimonio está en las manos de Dios. Él así lo dispuso, y lo dispuso porque Él es sabio. Y la sabiduría de Dios forma una bella alianza con la aceptación que tiene Jesús de los niños. Jesús abraza a los niños y los besa porque se pretende que los niños a esa edad en que estaban abrazados por Jesús todavía no están maliciados por desorientadas tendencias. Y Jesús abraza con afecto y autenticidad, no es un abrazo teatral, es un abrazo auténtico, a quien asume como sabias las disposiciones de Dios, porque un alma inocente como la de los niños, mientras mantenga su inocencia, por supuesto, prevé que la sabiduría de Dios va mucho más de los límites de la sabiduría humana, que en el caso de Adán era inmensa, como que fue capaz de colocar el nombre adecuado a todos los animales de la tierra, a toda la creación. El Señor Dios encargó al hombre que le pusiera nombre, que la identificara
en todas sus especies, en todas sus familias, en fin, el nombre adecuado. Y para el matrimonio, el Señor dio un nombre también muy adecuado. Es el nombre de su propio corazón, del corazón de Dios, no del corazón de Adán. El nombre de su propio corazón, que es el Espíritu Santo. El Señor Dios da al matrimonio el nombre de amor. Da al ser humano el nombre de amor. Da a las leyes que regirán al género humano el nombre de amor. Es el nombre de su Santo Espíritu. Es el nombre de aquel que llena el corazón de Dios, que llena el corazón de Jesús y que en el caso nuestro, seres humanos, llena el corazón de la Santísima Virgen, nuestra Madre y Madre de Jesús. Últimamente hemos visto que hay muchas teorías acerca de la conveniencia de transformar un poco, de elastificar, hacer un poco más flexible el régimen matrimonial. Pero desgraciadamente, como decía recién al comenzar, toda teoría de este momento choca con la autenticidad de Dios como Dios y con la autenticidad de Dios como sabio. De tal manera que todas nuestras argumentaciones no llegan a topar ni la sombra que podría darse de Dios. El Señor Dios es sabio, pero el ser humano también es capaz de comprometerse. Y como el nombre que le ha dado a la unión entre el marido y la esposa es el amor, porque ese es el nombre de la relación que tiene Dios con su Hijo, amor, y el amor es Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios, entonces el Padre de los cielos, confiando en la docilidad, en la inteligencia, en la autenticidad intelectual del ser humano, confía en que será capaz de hacer un análisis. El ser humano, sobre todo cuando en la vida matrimonial comienza a producirse roces de incomprensión, el Señor ha dado al ser humano la inteligencia suficiente como para que razone. Yo por esta persona, mi marido, yo por esta persona, mi esposa, he dejado a dos personas amadísimas por mí, a mi papá y a mi mamá, a mi padre y a mi madre. ¿O es que alguno de nosotros es capaz de decir, no, yo no fui un amoroso hijo de mi madre ni de mi padre, sino que yo los traté como cualquiera? ¿Es que seríamos capaces, mis hermanos y hermanas, de desconocer la naturaleza que incluso el resto del reino animal manifiesta cuando los animalitos se hacen padres o madres y cuando los animalitos se sienten hijos y protegidos de aquellos que fueron sus progenitores? Es que estos animalitos, sean insectos o sean cuadrúpedos, sean lo que sean, nos están mostrando que son capaces de sobrellevar cualquier situación antes de despegarse de los pechos de su madre. Son capaces de superar cualquiera de los instintos incluso propios de independencia o de querer alimentarse, de querer no morir, de querer sobrevivir, para amar a aquella que le está dando su alimento. Vemos que todo lo contrario, todos los animalitos, vemos a las gallinas seguidas por sus pollitos, vemos a la perrita seguida por sus perritos, y por lo menos en el cine vemos a las leonas seguidas por sus cachorros. En fin, ¿cómo va a ser el hombre inferior
cuando ha sido el Señor que incluso le ha dado nombre a esa leona, a ese perro, a esa perra, a esa gallina, a ese gallo? ¿Cómo va a ser el ser humano tan superior como para darle el nombre adecuado a eso, para no reaccionar ante una situación quebradiza y decirse, bueno, si yo dejé a mi padre y a mi madre por mi esposa, quiere decir que mi esposa tiene valores que yo he amado, que yo he considerado y que tengo que guardar y por lo mismo superarme en mis pareceres que serán fruto de mi egoísmo o de mi ingratitud o de mi vanidad o de mi intelectualidad o de mi lo que sea. ¿Cómo no voy a ser capaz si esta mujer o si este marido han sido un tesoro muy superior que mi papá y que mi mamá, que me han dado la vida como para yo dejarlos a ellos y elegirlo a él y para hacerme con él una sola carne? Entonces el Señor nuestro Dios ha confiado en el género humano como para ordenarle crezcan y multiplíquense, que es el mandato que inmediato da el Señor a nuestros primeros padres en el paraíso. Entonces, pues, yo creo que todas las argumentaciones como para pretender alterar los fundamentos matrimoniales que ha establecido el Señor en este pasaje de la Sagrada Escritura puedan ser alterados o superados por otras razones. Es que hay una razón superior por encima de Dios, es lo que pretendió el demonio. Es que hay alguna razón más importante que confiar en la sabiduría del Señor, es lo que pretendió el demonio. Y lo que pretende el demonio justamente es desarmar, ya que no pudo seducir más allá al hombre y a la mujer, desarmar lo que Dios ha unido y por quien el hombre y la mujer han dejado su casa y han dejado a su padre y han dejado a su madre para constituir una sola carne que no puede soportar el demonio porque no es un Dios, pero podría ser considerado un Dios de destrucción, que es un ser que se opone a todo proyecto de nuestro Dios y Padre, como lo pretendió contra Jesús en el desierto, en su retiro de 40 días y 40 noches. Entonces, vamos nosotros a hacernos secuaces de este destructor por esencia que es el demonio, como para apoyarlo en sus argucias y en sus falsas pretensiones y argumentaciones, como para decir, bueno, contigo vamos a hacer nuevas leyes matrimoniales. Es absurdo, mis hermanas y hermanos, es absurdo. El Señor Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y el demonio está solamente sepultado en el abismo negro y de fuego que es el infierno. Entonces, no nos hagamos pues cómplices de él. Es verdad que a veces sean situaciones sumamente difíciles, pero es que hay que recurrir a Dios. Bueno, y si el Señor Jesús admite para cualquiera de nuestros matrimonios los mismos argumentos que admitió para el pueblo de Israel, es cuestión del Señor y de alguna forma lo revelará por el magisterio de la Iglesia. De alguna forma encontrará alguna salida, pero de todas maneras hemos nosotros por el momento y para siempre, pretendiendo que sea para siempre, hemos de confiar en el Señor nuestro Dios. Él es nuestro futuro, así como es nuestro presente. Él es un futuro de luz, es un futuro de vida y de vida eterna, como lo es en este momento. El amor de Cristo por su Iglesia es el reflejo del amor que pretende el mismo Señor, que sea el amor del marido por la mujer y de la mujer por el marido. No ha pretendido jamás el Señor que uno lo domine sobre el otro. El Señor
los ha instruido la conciencia, ha instruido la mentalidad humana para que ambos sean corporativos en el sentido de que se ayuden como un solo cuerpo, así como Cristo y su iglesia son un solo cuerpo, así también Él quiere que el marido y la mujer sean un solo cuerpo. Frente a las dificultades, hemos de implorar al Señor comprensión mutua. Hemos de implorar al Señor que mis padres no sufran alejamientos. Hemos de pedir al Señor que mis hijos conserven el matrimonio que han iniciado tan bellamente ante el altar. Que el Señor nuestro Dios no se separe de ninguna de las familias de mi parroquia, de ninguna de las familias de mi ciudad. Que los matrimonios se mantengan efectivamente como base de un amor social, que es una utopía, pero que es una esperanza en la creación de nuestro Dios.